7:43 de la mañana. A esta hora en estudio está Tamara Adrián, precandidata presidencial de la oposición. ¿Cómo está, candidata? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por la oportunidad. Un placer que esté acá con nosotros. Bueno, le consulto, ¿por qué Tamara Adrián se postula en esta oportunidad o aspira a la presidencia de la República? Porque hay que decir las cosas que no se quieren decir. Hay que decir cómo reconstruir el tejido institucional de Venezuela, hay que decir cómo realizar aquellas acciones necesarias para salir de la horrenda crisis económica que vivimos e insertarnos en una economía para el siglo XXI. Hay que decir qué significa las metas del desarrollo sostenible, la protección del ambiente, la inclusión social, la igualdad y equidad de género. Hay que dar ideas novedosas sobre cómo restablecer los servicios públicos, particularmente el servicio eléctrico, la educación y la salud. Y tenemos ideas novedosas, tenemos ideas importantes, por ejemplo, en este último caso de la educación y la salud, nuestra propuesta es dedicar una parte específica del IVA únicamente a financiar la educación y la salud. Eso permitiría aumentar los sueldos de los maestros y de las personas que están en salud, recuperar la planta física y modificar el sistema educativo para poder enfrentar los retos del siglo XXI. Habla del IVA y le consulto entre la diferencia del IVA y el impuesto sobre la renta. ¿Qué pretende o qué podría hacer Tamara Adrián respecto a estas dos políticas? Una de las propuestas nuestras es también la de la racionalidad fiscal. En Venezuela existen más de 70 impuestos variados. No todas las empresas impuestos, contribuciones y otros tipos de contribuciones especiales para fiscales. Pues bien, hay que entrar en un sistema de racionalidad administrativa. Los dos más importantes siempre siguen siendo el IVA y el impuesto sobre la renta. La recaudación del impuesto sobre la renta ha caído dramáticamente en términos reales en Venezuela. La que se mantiene es por las ventas constante, la recaudación por el IVA. Por ende, creemos que es importante el ingreso por impuestos sobre la renta, a menos que se haya establecido un pago en porciones, ocurre de manera anual y se concentra fundamentalmente en los 3 primeros meses de cada año. Es decir, una persona declara, normalmente casi todos los ejercicios fiscales terminan el 31 de diciembre y las personas declaran hasta el 31 de marzo. Entonces, en ese primer trimestre es cuando se paga normalmente el impuesto sobre la renta, a menos que se haya pedido excepcionalmente el utilizar el recurso de las 3 porciones. Entonces, nuestra propuesta va porque parte del IVA, y esto no es novedoso, esto no es único, novedoso en Venezuela, pero no es único, en España sucede así, y es porque es un ingreso recurrente el del IVA y el gasto de salud y el gasto de educación son también recurrentes. Ahora, le consulto, ha salido un estudio de opinión en los últimos días donde dice que solo 2% de la población puede ganar más de $1.000 y, digamos, el número significativo es que la mayoría de los venezolanos no ganan ni siquiera $300 para poder vivir. ¿Cómo acabaría su gobierno con la pobreza? ¿Cómo recuperaría su gobierno el poder adquisitivo? Y, bueno, la capacidad de compra, de poder ir al supermercado y comprar los productos básicos para poder subsistir. Mientras no haya nuevas inversiones, no va a haber nuevos puestos de trabajo. Mientras no haya nuevos puestos de trabajo, no va a haber incremento de los salarios reales. En la situación actual en la que vivimos, nadie puede esperar una mejoría real en Venezuela, porque el Producto Interno Bruto venezolano se mantiene en esos niveles en los que cayó aproximadamente a partir del año 2013. 2014 empezó a caer a esos niveles y se enfatiza en el 2017. Hemos caído alrededor de 20% del ingreso del Producto Interno Bruto que teníamos solo hace 15 años. En consecuencia, en esos niveles de Producto Interno Bruto no es posible aumentar sueldos porque no hay consumo, porque no hay producción, porque no hay productividad. La única forma de salir de este impasse es, por supuesto, con un cambio político, pero además por un cambio económico. Pero para que haya un cambio económico se necesita confianza por parte de... Por supuesto, y para eso se necesita reinstitucionalizar a Venezuela. Es decir, aquí hay que hablar de cómo restablecer el equilibrio de poderes y la existencia de la división de poderes
Para que la gente crea en el sistema judicial hay que hacer una reforma judicial. Para lograr el cambio también y nuevas inversiones, la gente tiene que tener confianza en la institucionalidad administrativa. Tiene que haber un presupuesto y tiene que haber rendición de cuentas que no tenemos. ¿El gobierno estaría dispuesto a entregar el poder a alguien que quiera hacer reformas judiciales, que quiera de una u otra manera buscar, ¿no?, o tratar de democratizar el país? Las transiciones ¿No está hacia la difícil? democracia no son fáciles, nunca han sido fáciles, y decididamente si se vota masivamente, si se logra que los candidatos que vayan por la oposición sea uno solo, en unidad, sin duda alguna, como el 85, casi el 90% de la población quiere un cambio, si eso se traduce en un voto efectivo, y para que se traduzca en un voto efectivo hay que inscribirse en el registro electoral a aquellas personas que no estén. Yo sé que es bastante difícil porque solo están abiertos los registros electorales en las cabezas de Estado. Por ende, quienes no están en cabeza de Estado tienen un gran problema de traslado, falta de gasolina, eso lo sabemos. Pero depende de cada quien. Entonces, inscribirse en el registro electoral, efectivamente entender que sí, con el voto masivo se puede lograr un cambio. Y sí, si hay ese voto masivo y no hay duda de que se ha ganado en esas elecciones, será absolutamente inconcebible, aunque no imposible, lo vemos en ciertos casos de la historia, que tengan que hacerse... Sí, el voto ha sido la herramienta para salir de regímenes como, bueno, en este caso el venezolano. Le consulto, ¿usted llamó la abstención en algún momento? Yo en algún momento creí que el arma podía ser la abstención. Y responsablemente lo digo, yo en el año 2005 pensé que podía, y de hecho fue la única elección donde no he votado, la elección del 2005. O sea, votó en el 18. Sí, yo voté. Votó por Henry Falcón. Yo no voté por Henry Falcón. pero participé. Participó. Sí. Porque ayer Jorge Rodríguez pues decía que hay que darle, digamos, una enseñanza a quienes llamaron a la abstención y que no pueden ser entonces candidatos. Y ha sido parte del discurso que ha mantenido el gobierno en los últimos días, ¿no? Ahora yo digo lo mismo porque eso forma parte de esa hipocresía natural en la política, y observamos cómo quienes quienes promueven la abstención, realmente a quien le interesa la abstención. Lo desarrollamos ahorita, ¿le parece? Perfecto. Vamos a la pausa, quiero decir. Venimos en breve entonces con Tamara Adrián, precandidata presidencial, 7:50 minutos de la mañana. Ya venimos. Seguimos con Tamara Adrián, precandidata presidencial. Dejábamos un tema en el segmento anterior y era lo dicho por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, que pues ha mantenido el discurso de que quien llame a la abstención o quien ha llamado a la abstención no debería participar en las elecciones presidenciales. A quien le interesa realmente disuadir el voto es a la gente de la coalición que está en el poder, incluyendo a Jorge Rodríguez. ¿Por qué? Porque le interesa dos cosas. Le interesa que baje al mínimo la participación política de los venezolanos. Por una razón muy sencilla, porque ellos tienen una base de un 15 a 18% de intención de voto sobre población votante total, es decir, sobre los 21 millones que supuestamente están en el registro electoral. Eso no cuenta los X millones, alrededor de 4 millones que al menos se han ido de Venezuela, que eran votantes potenciales. Eso queda unos 18 millones. Si uno multiplica ese 15 a 18, vamos a poner 20%, se convertiría en 4 millones. Si se logra que baje al mínimo la participación política, es decir, que suba al máximo la abstención, que históricamente ha sido una abstención del 70%, más o menos la abstención máxima, 60 y pico %. Enorme, sí. Entonces, eso significaría que con esos 4 millones podrían ganar. Por eso a quien le interesa disuadir el voto es a la coalición. Por eso es que pone tantos obstáculos para inscribirse en el registro electoral. Ahora se habla de nombrar un Consejo Nacional Electoral espantavotos, es decir... ¿Y qué piensa al respecto? Igual si nombra, porque se dice que puede ser Ameliach, que puede ser Sandra Olita, quienes estén al frente del CNE. ¿Cuál es el llamado de la oposición, en este caso de Tamara Adrián? ¿Votar aún con quien esté en el CNE? Hay que votar porque sabemos que votando, yendo en coalición, un solo candidato. En segundo lugar, incentivando el voto, se puede lograr perfectamente obtener más del 60,
inclusive el 70% Pero ese sería de los votos. un escenario ideal. Y el Ese tema sería el es escenario que ideal. el Sabemos que escenario es que hasta ahora, bueno, ya está por ahí Brito, Jorge Brito, está también Antonio Ecarri, está el candidato de la plataforma unitaria, y bueno, quién sabe, el Conde del Guacho. Es Sí, decir, claro. hasta ahora hay 4 candidatos Por ya supuesto, visibles para el todos 2024. esos, y entraríamos en la hipótesis del 2004. Recuerden que en ese momento Chávez gana con 33% de los votos y el 60 y tanto por ciento de los votos fue a 3 candidatos que estaban en contra de Chávez. Es decir, ¿dónde estaba la mayoría? Es la pregunta que se le tiene que hacer a la Lamentablemente no gente. tenemos segunda vuelta para... Correcto, no habiendo segunda vuelta en Venezuela, nosotros tenemos la obligación de enseñarle a la gente que cada uno de esos candidatos que está fuera de la unidad, en realidad lo que está es buscando jugar el juego de la coalición dominante en el poder para que no se logre el cambio en Venezuela. ¿Qué piensa de las inhabilitaciones? Bueno, ya lo dijo el alto comisionado para los derechos humanos. Sí, se pronunció ayer, ¿no? También, ayer, y espera que haya elecciones transparentes en Venezuela. Las inhabilitaciones administrativas primero son inconstitucionales, pero como sabemos que políticamente se han utilizado y tendrán que pagar los costos, y los costos los están pagando con estas resoluciones del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, con las advertencias de distintos organismos internacionales sobre el desconocimiento de los resultados de las elecciones, cuando realmente no pueda haber una elección libre, justa y verificable. Pero pagar costos, ¿hasta cuándo? Mira, porque el gobierno ya tiene años, entre comillas, pagando costos, pero quien sufre es la gente, el gobierno no está sufriendo. Bueno, quienes están en el poder mira, creo que también sufren los costos, porque hay menos dinero que entra en las arcas. En realidad, a pesar pero con menos dinero hubo un escándalo de corrupción de más de 20.000 millones de dólares que involucra... Ese escándalo hay que entenderlo porque fue una fórmula que se inventaron para tratar de una jugada darle política, darle una vuelta a las sanciones, pero en definitiva lo que decíamos que cuando justamente se quiere hacer una gracia y termina en una morisqueta, bueno, eso fue lo que pasó. En este caso, ¿por qué la gente tiene que votar por Tamara Adrián? Venezuela no ha tenido nunca una presidente mujer, pero en este caso, pues Tamara Adrián, la primera mujer transgénero que llegó a la Asamblea Nacional y ahora aspira a llegar a la primera magistratura del país. Porque tengo la capacidad nacional e internacional de crear las alianzas necesarias para lograr un tránsito hacia la democracia exitoso, porque tengo un plan económico, un plan de reconstrucción de la institucionalidad, un plan de reconstrucción de los servicios públicos y un plan de integración social totalmente coherente y que es el único que hasta ahora aparece como dando la diferencia en cuanto a lo que es factible hacer para efectivamente salir de esta situación calamitosa en la que nos encontramos. En ese plan económico, ¿cuál debería ser el salario del venezolano común que hoy día gana, digamos, unos $30, pero bueno, cada vez se van pulverizando? Sí, si hay algo que debemos saber es que los salarios en el mundo dependen del Producto Interno Bruto de los países y que donde no se produce, donde no hay empresas, donde se estima que alrededor de 6 millones de personas dependen de ser funcionarios públicos. No lo sabemos exactamente porque en este país desde hace 9 años no hay presupuesto, por ende no sabemos exactamente cuántos funcionarios públicos, pero se estima alrededor de 6.500.000. Recordemos que cuando Chávez llega al poder, los funcionarios públicos eran alrededor de 450.000, 500.000, o sea, que se multiplicó por más de 10, por 11 veces el número de funcionarios públicos. Por ende, eso forma parte de un peso de Producto Interno Bruto del Estado enorme. En consecuencia, para poder salir de esto necesitamos realmente nuevas inversiones, necesitamos abrir la economía al siglo XXI, necesitamos entrar en una economía productiva. Y para eso necesitamos que los venezolanos y las venezolanas entren en esa etapa productiva, por eso tenemos también un plan para darles las capacidades productivas para el nuevo siglo XXI, es decir, enseñarles cómo se produce en el siglo XXI. ¿En cuánto tiempo puede haber, digamos, ese cambio productivo? Hoy ya hubo datos del Observatorio Venezolano de Finanzas y registra el observatorio una inflación
acumulada en más de 100%, 108% creo. ¿Cómo haría para vencer o para atacar esa La inflación en Venezuela aparece por el uso irresponsable de la emisión de dinero sin respaldo. En la medida en que aumenta la producción y la productividad, es decir, el Producto Interno Bruto, se tiene que eliminar cualquier uso de las arcas del Banco Central para financiar el déficit público. Es más, eso es la única causa de la inflación en Venezuela. Por ende, la responsabilidad fiscal es indispensable para poder lograr ese equilibrio entre crecimiento e inflación. Bien, le agradezco mucho estar el día de hoy acá. Tamara Adrián, precandidata presidencial, hoy conversando un poco sobre el acontecer político en Venezuela y también dando razones de por qué votar por ella en la elección primaria que es el 22 de octubre. Muchos dicen que la elección no va. ¿Usted qué cree? Yo espero que sí vaya, porque es la forma de lograr que los venezolanos y las venezolanas tengamos una unidad efectiva, aunque estén estas otras personas que eventualmente deberán ser consideradas por los venezolanos como outsiders, como personas que están jugando el juego de la coalición. Bien, muchas gracias. 8 en punto de la mañana, Maiker Iriarte Olivero se despide. Recuerde que esta entrevista la puede ver en nuestro canal de YouTube. Será hasta mañana a las 7 en punto acá en Primero es Noticia. Tengan todos un feliz día.